Ya tenemos del otro lado al doctor Mario Lozano, doctor en bioquímica, virólogo, investigador del CONICET, y siguen los cargos, la verdad, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, así que bueno, y ya un amigo de la casa, por eso nosotros le agradecemos también la deferencia siempre, la buena predisposición que tiene para atendernos, y le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, doctor, la convocatoria, yo hablaba al principio del programa, del otro lado está Danielita Yerace, ella está vía telefónica y yo presencial en la radio, nos estamos cuidando, por supuesto, como corresponde. Así que... ¿Qué tal, Daniela? Bienvenido. Digo, yo decía al principio del programa, Mario, qué mejor justo el momento para poder hablar con vos porque amerita tener a alguien que realmente conoce sobre el tema y nos puede poner un poquito en contexto, digamos, en esta nueva, esta segunda ola que estamos atravesando, bueno, y las medidas que ha tomado el gobierno. Mario, ¿cuál es tu perspectiva? Mirá, estamos, es obvio, ¿no? Pero estamos en una situación crítica, es muy importante cómo uno ve también a la gente, a las personas, por lo menos con las que uno frecuenta, pero cuidándose cada vez más, entendiendo la gravedad de la situación. Muchos grupos de personas han dejado de lado salidas más personales, deportivas, reuniones con amigos. Yo conozco muchísimos de esos casos. Es evidente que estamos entendiendo que la situación está muy complicada. El aumento vertiginoso de casos en los últimos días, el estar tener como vecinos a países donde la pandemia ya explotó hace 15 días, un mes, y dejó sus sistemas de salud casi saturados o saturados en algunos casos, tanto en Brasil, en Chile, en Uruguay o en Paraguay. También la circulación de las cepas más contagiosas del virus en Brasil, en Chile y en Uruguay. Uruguay también. Y eso hace que nosotros tengamos mucho riesgo de que primero que este aumento de casos sea debido a alguna de esas cepas más contagiosas y al mismo tiempo que empiecen a aumentar la mortalidad asociada con el número mayor de contagios, ¿no? Ahí estaba escuchando esta mañana, Mario, que en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos Velocopit, creo que es de Swim Medical, decía que estaban derivando a otras clínicas privadas a algunos pacientes porque es como que ya estaba colapsado el sistema privado también. Digo, qué alarmante que es eso también, ¿no? Sí, hay algunos hospitales y clínicas privadas que están con mucha ocupación de camas, con un exceso, digamos, de pacientes internados, y eso empieza a ser una preocupación, empieza el sistema a mostrar sus límites, ¿no? Claro. Mario, de acuerdo a tu conocimiento, estos 21 días que se decreta a partir de hoy, ¿vos crees que pueden ser suficientes? Mira, va a depender mucho de nosotros, del control que ejerza el Estado. Serían suficientes en el caso de un confinamiento extremo, pero Argentina no está en condiciones de soportar, entiendo yo, otro confinamiento extremo como fue al principio de la pandemia aquí. En todo caso, que fue muy exitoso en su momento, ¿no? Por Argentina supuesto. Demoró muchísimo en aumentar el número de casos después de que otros países vecinos aumentaran más rápidamente. Después se relajaron las condiciones y fuimos alcanzando de a poco a las cifras promedio y por millón de habitantes que tenían algunos de nuestros vecinos. Tal cual. Ahora volvimos nuevamente a tener un crecimiento más lento al principio, pero que se está acelerando fuerte ahora. Tenemos que tener en cuenta además que ahora estamos en las puertas de tener la solución en la mano con la vacunación de mucha gente. Las personas que están vacunadas ahora van a estar más protegidas y eso aplicado a la población de riesgo es muy importante, a los mayores de 60, aquellos que son trabajadores esenciales que trabajan
expuestos a mucha cantidad de virus, y al mismo tiempo aquellos menores de 60, pero que tienen enfermedades adicionales que les agrava el cuadro de COVID. Claro. Y por lo tanto, poder vacunar a esa población, para nosotros debería significar el primer objetivo de la campaña de vacunación. Sí, yo porque escuché... eso nos permitiría disminuir, la tasa de mortalidad mucho, ¿no? Ajá. Sí, estaba escuchando al presidente que dijo eso, que la idea por lo menos es llegar a poder vacunar, creo que fines de mayo, junio, a toda la población de riesgo, como para ver desde otras perspectivas también el avance, ¿no?, de la pandemia. Sí, nosotros deberíamos en mayo poder vacunar a toda la población de riesgo. Uh-huh. Pensé que son unas 12 millones de personas, uh-huh, llevamos vacunadas más de 4 millones. Ahora necesitaríamos seguir en este ritmo de vacunación, claro, que tuvimos en los últimos días, y una provisión de vacunas similar a la que está ocurriendo en este mes, para durante 2 meses más o menos poder terminar de vacunar uh-huh a toda esa población. Ahí mencionamos... Mario, sí. Mario, Dani te quiere hacer una pregunta, Mario. Sí, voy a aprovechar para hacer 2 preguntas, así las respondes. La primera sería, ¿cuál es su opinión respecto a la iniciativa de diferir la segunda dosis, en el caso de las vacunas que llevan 2 dosis, ¿no? Y la otra pregunta sería respecto a la presencialidad que se está llevando a cabo en las escuelas. ¿Cuál es su mirada respecto de este tema? Porque, bueno, en algunos casos, recién hablábamos con el secretario de SUTEBA de acá de Varela, y nos decía él que, bueno, están tratando de sostener esta medida, digamos, el tema de la presencialidad, pero bueno, es muy complejo todo este panorama, como se viene, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, esas 2 opiniones, ¿no? Sobre la primera dosis y sobre la presencialidad en las escuelas. Sí, mira, con respecto a la primera dosis, Daniela, a mí me parece que es una política correcta en esta emergencia que acabamos de describir, ¿no? Con el aumento de casos, con los países vecinos, con las nuevas cepas, con todo ese combo, se hace esencial poder proteger a la mayor cantidad de gente lo más rápido posible. Claramente, el plan de vacunación después tiene que terminar. Lo que estamos haciendo ahora simplemente es diferir la segunda dosis, 1 mes, por ejemplo, en lugar de darla inmediatamente a los 21 días, al mes, que dará a los 2 meses. Pero en vacunas hay algunas vacunas de las que estamos dando aquí donde está comprobado la eficiencia de este sistema. La vacuna Sputnik V, por ejemplo, con 2 dosis protege muchísimo al 91% de las personas vacunadas. Eso quiere decir que de cada 100 personas que se vacunan, solo 9 pueden infectarse. Ah, bien, claro. Aún cuando se infecten, esas 9 van a tener una enfermedad muy leve, casi asintomática o con pocos síntomas, como por ejemplo le está ocurriendo al presidente ahora. Estaba pensando en eso, sí. Uh-huh. Exactamente, cae dentro de esa estadística. Que se lo vio muy bien, se lo vio muy bien el otro día en el... Sí, claro, es que la vacuna lo protege. Lo protege de lo que hacen las vacunas primero es protegernos para que evitemos la muerte, para que evitemos la enfermedad grave, ¿no? Claro. Y eso evidentemente lo está logrando. Claro. Pero además la vacuna Sputnik V, con una sola dosis, después de 20 días de aplicada la dosis, está demostrado que protege al 80% de las personas. Entonces, si vos tenés, para poner un ejemplo que podamos entender, 200 dosis de esa vacuna, podés elegir vacunar a 100 personas con 2 dosis, entonces, haciendo todo el cronograma completo, y entonces vas a tener protegidas a 91 personas. Claro. Al vacunar a 100 personas con 2 dosis, ¿no? Claro. A 91. Mientras que si vacunas con una dosis sola, podés vacunar 200 personas, y como es el 80% de la tasa de protección, vas a tener protegidas 160. Eso es lo que se busca, la diferencia entre 160 y 91. Claro. Es mucha esa diferencia en el grado de protección. De la vacuna que no sabemos todavía cuál es el grado de protección con una sola dosis, es de la vacuna Sinopharm. No quiere decir que no la tenga, no están los datos para analizarlo, ¿no? Y entonces no podemos decir cuál es la ventaja o no
de hacer este ensayo. Se supone la vacuna de Sinopharm con 2 dosis protege al 80% de las personas de la infección. Es una buena vacuna. Claro. Tiene que ver con una dosis cuántos protege. Por otra parte, lo de las escuelas, nosotros cuando abrimos las escuelas presencialmente, para la educación presencial, sabíamos que estábamos asumiendo un riesgo de distribución del virus, de ruptura, ahora que se habla tanto de las burbujas, para hablar de grupos de personas, de ruptura de burbujas familiares. Los chicos que van a la escuela estaban asociados a una burbuja familiar, a las burbujas de trabajo de sus padres o sus madres, a esas burbujas que estaban contenidas durante el primer año de la pandemia. Y ahora en las escuelas se mezclan varias de esas burbujas en una gran burbuja más amplia, y por tanto corremos el riesgo de distribuir más el virus, claramente. Pero manteniendo los protocolos, resulta evidente por los datos que tenemos que las escuelas no están siendo todavía el foco principal de transmisión del virus. Entonces, lo que sí ocurre es que es un riesgo potencial, pero es un riesgo que todavía no ha demostrado ser el principal de todos los riesgos de transmisión. Está bien. Si relajáramos los cuidados en las escuelas, si los chicos no usaran barbijos, si no mantuviéramos la distancia, si no estuvieran los chicos y los docentes en lugares bien ventilados, entonces, claro, correríamos mucho más riesgo. Mario, volviendo al tema vacunas, me quedó una duda que escuché por ahí, pero bueno, que quisiera que me la confirmes, ¿no? ¿Es cierto que pasada la pandemia y tener a toda la población medianamente vacunada, esta vacuna va a ingresar al calendario de vacunación? Y eso, bueno, va a depender mucho de cuál es el logro que el planeta entero, ya no Argentina, haga respecto a la batalla contra el virus. Y nosotros logramos, porque como decía al principio, la vacuna tiene 2 efectos sobre nosotros. El primero es que evita nuestra muerte. Entonces, en ese efecto las vacunas son casi 100% efectivas con las cepas actuales, ¿no? Podría aparecer una cepa que escape a la vacuna y eso todavía no ha sucedido, pero podría aparecer. Y tiene un segundo efecto que es evitar que nos contagiemos. Claro. Que transmitamos el virus. En ese sentido, son un poco menos eficientes. Como te decía al principio, la vacuna Sputnik, después de terminado el protocolo de vacunación, tiene un 91% de eficiencia. Claro. O sea que hay un 9% de personas vacunadas que igual siguen transmitiendo. La vacuna de Sinopharm tiene un 80% de eficiencia. O sea, hay 20% de personas infectadas que siguen transmitiendo. La vacuna de Sinovac, que es la principal vacuna que se da en Chile y en Uruguay, una de las principales de Brasil, tiene un 50% de eficiencia. O sea, la mitad de las personas vacunadas siguen transmitiendo el virus. Tal cual. Y entonces, va a depender de que ganamos la batalla al virus y evitamos que se siga transmitiendo y disminuyen los casos mucho, entonces la enfermedad no va a necesitar una vacuna muy activa todos los años. Mario. Si aparecen nuevas variantes del virus, sí vamos a necesitar volver a vacunar. Ahí hablabas de una batalla, yo te voy a llevar a una batalla cultural para desterrar por ahí una fake news o no, porque cuando lo dice una autoridad como es Horacio Rodríguez Larreta, cuando dice circular al aire libre con barbijo, no hay ningún tipo de contagio. Digo, ¿es cierto eso o no? No, lo que es cierto es que al circular al aire libre, usemos o no barbijo, si usamos barbijo todavía, pero tenemos menos chance de infectarnos que si estamos en un lugar cerrado y mal ventilado. Pero podemos contagiar. Pero nunca es cero. Está bien. En ciencias biológicas, en las ciencias de la salud, las chances nunca son cero. Está bien. Digo porque por ahí, dicho por él, la gente, obviamente, como siempre decimos,
la gente, viste, escucha cualquier cosa y se relaja y también perjudica al otro. Y a veces me parece que ahí empieza la conciencia y la solidaridad para cuidarnos, ¿no, Mario? Claro, sí es importante saber que, si nosotros tenemos que reunirnos con personas, es mejor hacerlo al aire libre que en lugares cerrados. Es mejor hacerlo en un lugar cerrado muy ventilado que en un lugar cerrado sin ventilación. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros continuamente cuando hablamos, cuando respiramos, pulsamos el virus, si es que estamos infectados, con unas microgotitas, unas gotitas muy pequeñas que no vemos y que quedan flotando, tan livianas, que quedan flotando en el hasta 3 horas después de haber 3 horas. Como si fueran un gas prácticamente. Sí. Por eso los medidores de dióxido de carbono son el dióxido de carbono es un gas que nosotros liberamos cuando respiramos, ¿no? Cuando aspiramos oxígeno, liberamos dióxido de carbono. Medir la concentración de dióxido de carbono en una habitación nos indica cuánto ese aire que estamos respirando fue respirado por otros. Mirá vos. Y por lo tanto, cuanto más dióxido de carbono hay, más gente respiró ese aire y lo expulsó de sus pulmones. Y por lo tanto, hay más chance de que haya partículas, estas gotitas que te digo, con partículas de virus. Mario, para ir cerrando, me gustaría apelar obviamente a tu conocimiento y contarnos, recomendar, nunca está de más repetir cuáles son las medidas básicas que debemos tener en cuenta para cuidarnos y cuidar al otro. Esencialmente, las que venimos trabajando desde el principio de la pandemia con el agregado de la ventilación, son el lavado de manos y de los utensilios que nos llevamos a la boca, fundamentalmente, el uso de barbijo en espacios públicos, el distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros de otras personas en las reuniones sociales o de trabajo, y el estar, cuando estamos con otras personas, estar en lugares bien ventilados, si fuera posible en lugares abiertos donde hay circulación directa de aire, o en lugares cerrados pero bien ventilados con ventilación cruzada. Perfecto. Bueno, Mario, no sé si te quedó algo más por agregar. No, fundamentalmente esto de decir de insistir en que nosotros, además del Estado, de las medidas que tome el Estado nacional, provincial o los estados municipales, nosotros somos unos actores centrales en el combate contra esta epidemia. Que cuanto más conciencia tomemos, cuanto más cuidemos de nosotros y de los otros, mejor vamos a estar. Perfecto, Mario, muchísimas gracias por atendernos y quedaremos abiertos seguramente para otro contacto porque, bueno, amerita que estemos atentos a todo lo que viene sucediendo. Un abrazo enorme y buen fin de semana, Mario. Gracias a ustedes también, un gran abrazo. Dale. No, gracias.